Shabbat Shalom Lekulán a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. En este nuevo día de reposo, en este nuevo Shabbat, en el privilegio que tenemos nosotros de poder participar y de poder escuchar su instrucción para que nos vaya bien. Hoy tenemos la parte o la porción de la Parashá 20, Tetzaveh, mandarás, ordenarás, que significa, y que empieza en el capítulo 27 del libro de Éxodo o Shemot, desde el versículo 20 hasta el capítulo 30, versículo 10. Éxodo capítulo 27, del versículo 20 hasta el capítulo 30, versículo 10. Y asimismo tenemos las lecturas de refuerzo en el Naví Ezequiel, en el capítulo 43, versículos 10 al 27, Ezequiel capítulo 43, versículos 10 al 27, y la Besorá, Lucas y Len, capítulo 18, desde el versículo 15 hasta el capítulo 20, en el versículo 26. Esas son las lecturas de refuerzo que siempre tienen algo no en común, sino que puntualizan respecto también al tema en que trata la Parashá. Por eso es necesario, porque la porción que nos da el Espíritu en cada Shabbat nos sirve para instruirnos en el propósito en el cual Él ha trazado para cada vida, para cada discípulo de Mashiach. Y es importante que quisiera ver Ezequiel capítulo 43, qué es lo que está hablando. Ezequiel capítulo 43, versículo 12. Ezequiel capítulo 43, versículo 10 hasta el versículo 27, es decir, hasta donde termina el capítulo 43. Y habla acerca de que al profeta, al Naví Ezequiel, le dice: tú, hijo de hombre, muestra esta casa a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades y miran con exactitud el diseño. Dice el versículo 10 del capítulo 43 del Naví, el profeta Ezequiel. Le llama hijo de hombre, ¿no? Muestra, le dice, muestra esta casa, ¿no? Casa, algunos tendrán templo. Entonces tenemos entendido que el templo es la casa, y entonces le dice que si es que estos se avergüenzan, es decir, la casa de Israel, de todo lo que han hecho, hazle, dice, hazle entender. Ojo con eso que le dice, o lo que nos dice el Ruach HaKodesh. Hazle entender la forma de la casa. ¿De cuál casa? La casa, el santuario. Y eso tiene siempre conectarse con ¿qué? Uno como colectivo. La casa de oración para todas las naciones. Y asimismo, personalmente, sabemos que nosotros somos, dice, de acuerdo a Corintios, que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que yo tengo que saber, dice, hazle entender, cosa que no ocurre dentro de la mente occidental, que no le hacen entender a todos los feligreses, ¿sí?, acerca del templo. ¿Qué tiene que ver el templo con la persona? ¿Qué tiene que ver el templo con la congregación?
¿qué tiene que ver el templo con la misma nación de Israel? Eso es importantísimo, porque entonces, como dice, ¿cómo voy a saber de qué estoy hecho? O sea, solamente sé que estoy hecho de qué, de acuerdo a lo que me dice la ciencia, de huesos, de músculos, de tendones, de órganos, nada más. Eso lo sabemos. Pero eso es para quienes, para los que tienen puesta la mirada en las cosas de aquí abajo. Pero para los que tienen puestas las miradas en las cosas de arriba, es decir, en las cosas del reino, no, es una obligatoriedad que entendamos lo del templo, entendamos la composición, de qué forma está hecho. Y por eso es que cada parashá, como nos va llevando en el anual, año a año, vamos entendiendo mejor. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que llegar a ser un varón perfecto a la medida y a la estatura de Yahshua mismo. Amén. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estudiando, escudriñando sus santas escrituras. Por eso dice que el profeta tenía que hacerles entender, si es que el condicionante de que se avergüence, o sea, la humildad, porque el soberbio no va a querer esto. El soberbio, tú le hablas acerca de las cosas del templo y entonces lo que te dicen eso, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tú háblame de salud, háblame de fortuna, háblame de trabajo, háblame de un matrimonio, háblame, o sea, háblame de lo que yo necesito. De las vanidades. Sí, o sea, yo vengo, me congrego, porque quiero, ¿qué cosa? Quiero que me digan lo que, o me den la respuesta de lo que yo necesito. Y no es así. Uno se congrega, ¿es para qué? Para saber lo que Él quiere de nosotros. Y lo sabemos. Él quiere que le sirvamos. Pero ¿de qué manera le voy a servir? ¿Cómo le voy a servir? ¿Cuándo le voy a servir? ¿De qué manera? ¿Cómo le voy a servir? Correcto. Entonces, para eso es la instrucción. ¿Y quién va a ganar? Nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ayuda a ser a la imagen y semejanza de nuestro abacados. Mientras tanto, nosotros no escudriñemos la Escritura, no sabemos entonces en qué mismo creer. Y entonces por eso, con el tiempo, muchos se van decepcionados, muchos se van desilusionados y terminan de regresar de donde salieron. ¿Por qué? Porque el objetivo o el propósito de esas personas simplemente eran ¿qué cosa? Buscar una salida a un problema. Cuando el llamado es que nosotros le sirvamos, que nosotros proclamemos, anunciemos que hay un Elohim de verdad, que hay un Elohim todopoderoso, que hay un Elohim que hizo los cielos y la tierra, que declaremos la verdad con justicia, de que hay un juicio para este mundo, porque escrito está advertido, porque los tiempos siempre son peligrosos y seguirán siendo más peligrosos. ¿Por qué? Porque el hombre ha desechado, es más, de acuerdo con como tú lees el Salmo 2, que la humanidad alza sus manos diciendo o proclamando, desliguémonos de su palabra. Y eso es lo que ocurre, o no te das cuenta en los noticieros, y no de los noticieros comunes. Mira los noticieros que salen de lo común, de donde se levantan, la famosa palabra, el empoderamiento que le están llamando ahora. Empoderamiento. ¿Y empiezan con quién? Empoderamiento de la mujer. Así es. ¿Sí? Desde ahí, cuando nosotros sabemos que de acuerdo a la palabra, el que lleva, por decir así, el liderazgo es el hombre, no la mujer. Y entonces el mundo quiere ¿qué cosa? Es que los menospreciados, los que siempre han estado de trapo, entonces ya es el tiempo de que esos
ese género se levanta. Y no solamente ese género, sino que han hecho uno entre los dos, ¿no? Sí. Y es más, ya dan leyes, como en Francia, de que, bueno, un hombre puede tener comunión sexual con un niño de ya de 3 años. O sea, y eso ya tiene que entrar en lo normal, que ya no lo vean como delito, sino simplemente como algo normal, que no tiene sanción y que no se aterrorice, porque estamos en un tiempo en que ya todos los tabúes tienen que romperse. Es decir, está el hombre, como dice, y siempre hay el formato. Porque en el diluvio, de acuerdo a Bereshit, a Génesis, dice que ya la maldad le había subido, dice, al colmo al Todopoderoso. Entonces todo esto es simplemente, ¿es para qué? Para necesidad. Acuérdate que de acuerdo a Kefa dice que viene un juicio, pero ya no de agua, sino de fuego, ¿no? Entonces los requisitos es qué cosa, que sí, que el hombre viendo o que la ciencia se aumente y entonces el conocimiento empieza a llenarle la cabeza y entonces decir, bueno, envanecerlo. ¿Para qué un Dios? Como dicen, ¿para qué un Dios? Si yo puedo ya hacer todo prácticamente, lo único que no pueden vencer es la muerte, pero esas andan atrás, para prolongar la economía. ¿Para qué? Para querer demostrar de que no hay necesidad de ninguna fe, ni de ninguna creencia en algo que tú no ves, en algo que tú no palpas, y que tienes que vivir la vida porque la vida se hizo para que tú la disfrutes. No, la vida se hizo para que la vida te haga sufrir. Y entonces eso le gusta a la gente. Eso le gusta porque, como dice el proverbio, sabroso es el pan de mentira. Y por eso vemos de que no es así. Y entonces todo esto llevará, como dice Romanos, vimos el Shabbat pasado, en Romanos capítulo 2, ¿de qué? De que la ira de Elohim se manifiesta de los Shammai. ¿Contra qué? Contra la impiedad y la injusticia de todos esos hombres que detienen la verdad. Es decir, lo que Él ha establecido desde el principio, de acuerdo a sus ordenanzas, estatutos, mandamientos. Eso el hombre no quiere y no le gusta. Entonces por eso quiere empoderamiento, nuevo orden, un reseteo. Y entonces allá vamos. Pero entonces por eso siempre es bueno que tú te leas primera carta de Pedro, todo el capítulo 1, que es un compendio de la salvación. Y por eso vemos que aquí el profeta, el Nabí Ezequiel, ¿no?, le dice que si se avergüenzan, hazle saber la forma de la casa, su diseño, etc. Ahora la pregunta, ¿por qué? Tú has leído todos los profetas, ¿no? Como le dijo Shaul al rey Agripa, ¿no? Rey, yo sé que tú crees a los profetas, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey leía a los profetas. Entonces la congregación, yo también le pregunto, ¿ustedes han leído a los profetas? Y ustedes se han dado cuenta o han tomado en cuenta de que al único profeta que le dice hijo de hombre es a Ezequiel. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta. La primera pregunta ya está respondida, porque ¿a qué profeta se le dice hijo de hombre? Ezequiel, la respuesta. Ahora la otra pregunta, ahora ¿por qué? Entonces, ¿qué tiene que ver? Porque Yahshua es también en Lucas hijo de hombre. En Lucas se lo identifica como el hijo del hombre. Si tú has leído los evangelios, en Lucas lo describe como el hijo del hombre. Mateo lo ve como el rey. Marcos lo ve como el siervo. ¿Sí? Pero Lucas lo ve también, lo identifica como hijo de hombre. Y por eso, ¿qué tiene que ver la parashá? Mira, el profeta, hijo de hombre, y
el Abesorá, Lucas como el Hijo del Hombre. Entonces, por eso yo pongo en el grupo la parashá, la claquetita, para que vean las lecturas. No la pongo de adorno, sino que para que la vayan leyendo, le vayan haciendo el seguimiento. No la pongo para que las coleccionen. Y si las colecciones está bien, está bueno, para que a la hermana Sandra, que llegó a último, se las puedan pasar, ¿no? Para que las vaya también teniendo. Entonces, vemos de que dice, ¿qué cosa? Le habla respecto a la casa de oración, es decir, ¿a qué? ¿Cómo tiene que ser purificada? Eso es lo que dice esta parte, ¿no? Con sangre, con sal, ¿sí? Y dice, conforme a la ley de la casa, donde tenía que estar. Y qué interesante que si tú sigues leyendo hasta el 44, dice respecto a una puerta interior que miraba al oriente, que estaba cerrada, y la cual es la puerta que sigue cerrada. La dorada, que va a ser ya. ¿Sí? ¿Por qué motivo está cerrada? Están esperando que... ¿No? Porque dice aquí mismo, dice el 44:2, y me dijo Adonai, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni hombre alguno entrará por ella. ¿Por qué? Porque por ahí tiene que entrar el Mashiach. Eso es profecía. Amén. De acuerdo a lo que dice aquí. Amén. Si alguna vez te has visto, ¿y por qué esa? No, es porque es la puerta por donde tiene que entrar el rey. ¿Sí? Y dice, porque Adonai, el Elohim de Israel, ha entrado por ella, por tanto permanecerá cerrada. Acuérdate que la palabra siempre tiene, como dice, no habla, oye, pero como que estás hablando mal, estás escribiendo mal, ¿no? Dice que ya ha entrado, pero está cerrada. No entiendo. ¿Sí? El espíritu es así, pero tenemos que entenderlo. Para eso, como dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y dentro de las citas de Lucas, está hablando de quién, respecto al joven que le pregunta qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, ¿sí? Entonces también habla acerca de 10 talentos, habla de una viña y de que hay un celo por la casa. Todo eso te dice Lucas. Entonces, ¿qué es el centro? El centro de lo que se habla es de la casa, porque eso es lo que va a decir Éxodo, la casa, el santuario. Hebreo capítulo 4, versículo 16, que tú lo conoces bien, dice, acerquémonos confiadamente, ¿sí o no? Sí. Acerquémonos pues con confianza al trono de su Gesed, ¿sí? ¿Para qué? Para que obtengamos misericordia y hallemos sed para el oportuno socorro. Todo eso tú lo tienes que empatarlo con lo que dice Éxodo. Ahora, el Hijo del Hombre, ¿quién es el que va a entrar? El rey, ¿no? Yahshua. Por eso le dice Hijo de Hombre, porque él es, Ezequiel está como quien dice, prototipo de Yahshua. Y a Ezequiel, acuérdate que dice que el tercer templo, ¿quién lo va a levantar? Yahshua, Mashiach. Y entonces por eso Ezequiel tiene ¿qué cosa? Tiene la instrucción, cómo tiene que armarse el templo. Por eso es que le dice Hijo de Hombre. ¿Entendí? ¿O no entendí? ¿Sí entendí la explicación? ¿Que por qué es Hijo de Hombre? ¿Por qué? Porque está a la sombra de Mashiach. Mashiach está siendo señalado como Hijo de Hombre, de acuerdo a Lucas. El Hijo del Hombre, el mismo dijo,
el Hijo del Hombre. ¿Ha venido a qué? A buscar lo que se había perdido. Y por eso, Él es, como dice la samaritana, acuérdate de la samaritana. ¿No? Nosotros sabemos, dice, que cuando venga el Mashiach, nos va a declarar todas estas cosas. Y entonces Él le dice, yo soy el que habla contigo. Y la samaritana salió corriendo. ¿No? Y entonces vino el pueblo y dice que Él se quedó con ellos. ¿Cuántos días? 2 días. 2 días. 2000 años. ¿Sí? No, 2000 años. Ahora dice, ya nosotros no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros mismos, dice. Nosotros mismos. Entonces, la mujer representa la religión. Es el tiempo de que hemos escuchado de la religión. Ahora es que nosotros mismos, como dice, nos está haciendo entender el espíritu, la forma de la casa. Porque es casa de oración ¿para quién? Para Israel, no, para todas las naciones. Es decir, el santuario de Adonai aquí con su creación. ¿Cómo va a ser? Eso tenemos que saber. Sí, me contaron, Jerusalén, calles de oro y mar de cristal. Una canción nada más. Pero ¿qué sabes? ¿Cuántas puertas? ¿De qué forma tiene? ¿Qué forma es? ¿Cuántos van a entrar ahí? ¿Cuántas columnas tiene? Porque debo de saber, pues no, de acuerdo a la matemática me ha dado que por cada metro cuadrado, ¿cuántas personas deben entrar? En un metro cuadrado. Y si saco las longitudes, ¿qué superficie tiene? Entonces me puedo imaginar cuántas personas van a entrar en la Nueva Jerusalén. O sea, ¿quiénes son los que van a entrar ahí? ¿Sí? Todo eso, para eso es el Espíritu, que me da esa sabiduría. Y entonces, por eso tengo que seguir al pie de lo que me va diciendo. Acuérdate que Éxodo, viste, la ley, después viene cómo tengo que acercarme, las condiciones del pacto, la sangre del pacto, y entonces viene ¿qué cosa? La parashá pasada, que era la de Terumá, la ofrenda. ¿Con qué ofrenda me acerco? ¿No? ¿La ofrenda para quién? Dice, acuérdense que dice, ofrenda para mí. ¿No? ¿Por qué? Porque Él quiere ¿qué cosa? Un santuario para que Él habite entre su pueblo. Entre. ¿No? No para que habite en, sino entre. O sea, Él quiere estar entre ti. Entre ti. Ahí quiere estar. Ese es el deseo, esa es la voluntad de Él. Pero como Él también nos hizo a nosotros con una soberanía, o sea, un libre albedrío, como le dicen, o una voluntad propia, es cuestión de que cada uno abra esa puerta del templo para que entre el rey. Dice que está la puerta cerrada, sí, yo tengo el corazón cerrado, pero para eso vengo a las Escrituras, para que esa puerta se abra y pueda entrar el rey y tome lugar en su trono, porque el rey tiene que tener un trono. Entonces la figura es esa, la que nos muestra el detalle de la Torá. El Salmo 19, versículo 7, dice que la Torá de Adonai es perfecta, convierte el alma. O sea, esto no es de conversión de que porque yo ayuno, de porque yo, sí, horas, pero lo que convierte es la instrucción, porque con la instrucción sabré cómo, por qué, para qué ayuno, cómo, por qué, para qué oro. ¿Sí? Eso me da la respuesta a la pregunta. ¿Por qué tengo que armarlo cuadrado y no tengo que armarlo redondo? Pero para eso sirve la instrucción. Si la instrucción es como un arquitecto, quiere entregarle el plano para que el ingeniero ejecute la obra. Si no hay la instrucción, o sea, si no hay el plano, el ingeniero no puede hacer nada. Así de sencillo.
Entonces, la instrucción fue dada al pueblo como arquitecto para que venga el rey, el ingeniero, y entonces edifique su ciudad santa. Por eso te digo, primera de Pedro, que seamos edificados como ¿qué? Como piedras vivas. Nosotros somos esa parte de ese templo. Somos piedras, pero piedras vivas. Pero, como dijo en el intro, ¿no? Hay que nacer de nuevo. Es decir, hay que, ¿qué cosa? O como dice, hay que hacer una reingeniería de lo que nosotros hemos escuchado antes. Sí, vale, sí. Pero tenemos que ahora sí, como estamos entrando a toda la verdad, tenemos que ver, ahora sí, como dijo Pablo, veré más claro que antes. ¿Dónde habita el Eterno? Dice, había en la parashá pasada, ¿no? Porque decía, harán un santuario para mí y habitaré entre ellos. Eso Él quiere un santuario dentro de ellos. ¿Por qué? Porque para habitar dentro de nosotros había un pacto de acuerdo a las parashá pasadas. Ese pacto está como principalizado o como puntualizado una circuncisión, una inmersión y un rociamiento de sangre. Todo eso hemos visto. La circuncisión habla Shaul en Romanos capítulo 2, versículo 29, así como en Colosenses capítulo 2, versículo 11. En el Brit Hadashah habla de la circuncisión. Acuérdate que el primer pacto, ¿no? El primer pacto, o lo que conoces como como pacto antiguo, el primer pacto es lo propio, no es pacto antiguo, primer pacto. Y lo que conoces como Nuevo Testamento es pacto renovado, porque no hay nada nuevo, es lo que ha hecho una renovación. No hay nada nuevo, porque si hubiera algo nuevo, entonces hubiera echado en tierra el cimiento primero. Por eso tú ves en Hechos de que los apóstoles, ¿qué cosa? Ellos seguían ¿cómo es? Ellos seguían en el fundamento primero que se les había dado, ¿no? O sea, ese era la evangelización, persistiendo, la palabra. Ellos persistían en ¿qué? De acuerdo al fundamento que habían recibido, no otro fundamento, el que ya habían escuchado. Por eso cuando tú lees Juan, dice de lo que habíamos oído, de lo que habíamos escuchado, de lo que nos dijeron. Y aún en Lucas, cuando Lucas le redacta a Teófilo, y acuérdate que Teófilo era una autoridad, porque le dice excelentísimo Teófilo, era una autoridad que quería saber, a ver, ¿qué es esto de este evangelio, estas buenas nuevas? Y entonces le dice, te cuento las cosas en el orden. Dice, si tú lees desde el principio, eso es importante siempre, cuando leas Lucas, tú tienes que leer lo que va, porque es una carta, y entonces la carta se va puntualizando. ¿Cuál es el motivo de esta carta? ¿No? Entonces eso siempre tiene que hacerlo. La inmersión, que es el bautismo, Mateo 28, 19, la comisión que tienen que ser bautizados, ¿no? Así como Hechos capítulo 8, versículo 16, y en el capítulo 10, versículo 48, donde también ordenan de que los nuevos creyentes tenían que ser bautizados. Amén. Amén. Y el rociamiento de sangre, que lo vimos que cuando Moshe pone, este es el libro del pacto, y fue rociado con sangre, y a su vez el pueblo también fue rociado, porque estaban, ¿qué cosa? Aceptando el convenio, estaban aceptando el pacto. Entonces, así mismo, por eso cuando tú lees Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 2, de que nosotros somos rociados con la sangre preciosa de Yahshua, es porque entramos en convenio, entramos en pacto, creyendo en ¿qué? Creyendo en la muerte y en la resurrección. La resurrección es importantísima para el creyente, porque si tú no crees en la resurrección, entonces es en vano. Es en vano, es una fe vana.
Por eso es que tú lees, vamos a Primera de Pedro, rapidito. Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro, cuando entra el encabezado, el introit, como le dice mi Robert, a los expatriados de la dispersión que están en el Asia, elegidos según el designio del Elohim Padre, ¿en qué? En santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y para ser rociados con la sangre de Mashiach, de Yahshua, ¿no? A ellos sea el Shalom, ¿sí? Y entonces empieza, ¿qué cosa? Como siempre, como todo servicio, cuando hacemos un servicio, sea el de el pan, el de las ofrendas, el de las oraciones, se inicia como bendiciendo. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua. Por eso nosotros, cuando tú te levantas, bendices y después agradeces. Siempre hay que bendecir. Si voy a comer, tengo que bendecir al abacados por el plato que tengo ahí de comida. Y es más, tenemos una costumbre que no debemos, no sé, que cada vez que entramos, llegamos, tenemos que lavarnos las manos y bendecir al Padre, porque estamos lavando todas las manos para poder ser parte, ¿no?, de este Mishkan. Acuérdate que esta congregación es un Mishkan también. Amén. Es un santuario en el tiempo, porque estamos en Shabbat. Y entonces por eso tenemos que bendecir. Y dice, nos hizo renacer. Ojo, nos hizo renacer, lo que se había dicho, ¿no? Es necesario nacer, dice Juan. Sí. ¿No? Entonces dice, nos hizo renacer. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva, no una esperanza muerta, no la esperanza de este mundo, sino para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Ahí viene, como te digo, por medio de la resurrección, dice. El medio es la resurrección. Si yo no creo en la resurrección, entonces yo no tengo ninguna esperanza en esta vida. ¿Ok? Es imprescindible que yo crea en la resurrección. Por eso dice, ¿la resurrección de quién? De Yahshua, el Mashiach, de entre los muertos, de entre los muertos. ¿Para qué? Dice, para una herencia. O sea, esa es la esperanza. Tener una herencia, ¿qué cosa? Incorruptible. Porque la herencia que tú tengas es corruptible. Perece. Porque perece, se deteriora. Se destruye. Le cae un aguacero, le cae un ciclón, lo que sea, se destruye, no permanece. Esta herencia es corruptible, pero tenemos una incorruptible, pero que está reservada ¿en dónde? Dice, en los shamay. Pero eso no quiere decir que está allá arriba, y que allá arriba voy a la herencia, no, sino que es la herencia que está reservada, pero que cuando venga la nueva Jerusalén bajará esa herencia. ¿Sí? Tengo que entender eso. ¿Para quién? Para vosotros, dice. Y por eso somos guardados. O sea, los dueños de esa herencia somos guardados. Dice, ¿por qué? Por el poder de quién? De Elohim. ¿Cuál es el poder de Elohim? La fe. Ahí dice, versículo 5 de Primera de Pedro. Amén, amén. Son guardados por el poder de Elohim mediante la fe. Es decir, tu creer, tu obediencia, tu fidelidad tiene poder. Oiga, yo oro, pero yo no veo hasta la vez que se levante un muerto. ¿Sabe por qué? Porque no hay, ¿qué cosa? ¿Estoy fallando en el creer? ¿O estoy fallando en la obediencia? ¿O estoy fallando en la fidelidad? Y por eso no hay poder en esa fe. Ahí está el poder de la fe. Estas tres cosas. ¿Cómo yo lo sé? Porque de acuerdo a la fe hebrea, no la fe occidental, romana, porque la fe occidental es pasiva, en cambio la fe hebrea es activa. Entonces la fe emuná quiere decir creer, obedecer y ser fiel. Esos son los condimentos de esa fe. Entonces yo tengo que en esa trabajar. ¿Por qué no creo? Porque no estoy leyendo. Estoy leyendo por leer, mas no estoy leyendo
con el poder del Espíritu. Por eso dice, cuando venga el Espíritu, los guiará a toda la verdad y me redarguirá de pecado, de juicio y justicia. Eso es el Espíritu. Entonces por eso dice, soy guardado, ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Ojo, guardado para alcanzarla. ¿Eso quiere decir que ya la tiene la salvación? No. No, aquí está leyendo. Para alcanzarla. Por eso dice Shaul, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero por eso ¿qué hago? Me esfuerzo, dice, cada día. Estoy trabajando. ¿No? Me esfuerzo cada día. ¿Cómo te esfuerzas? Mediante la fe. Es decir, mediante mi creencia, mediante mi fidelidad y mi obediencia. Pero esta obediencia no es por obligación, sino una obediencia de gratitud. ¿Gratitud por qué? Porque ¿qué cosa? Como dice el versículo 2, elegido. Porque me ha elegido, me ha escogido, me ha rociado con la sangre de su Hijo. ¿Sí ves? Por eso es mi obediencia, que está preparada para ser manifestada al final. Esa salvación ya viene. Por eso dijo él, elegidos, porque vuestra redención está próxima. ¿No? ¿Respecto a qué? A los acontecimientos que tienen que desatarse. Esto no es que yo me asuste, como rayos, ay, que anda asustado, hay un ciclón, ¿qué es esto? Tengo que contentarme, porque ya mi redención está cerca. Usted me diga, anda asustado. Ah, que los tiburones, nada, que vengan 1000 tiburones, 1000 ciclones. Si tengo firme mi fe, mi herencia, el poder de Él en mí, mi convicción. Pero si estoy, digo Yahshua, ¿no? Nadie puede entrar al reino teniendo la mano puesta en el arado y estar mirando atrás. ¿Sí o no? Oiga, pero ¿y mis hijos, mi familia, mis sobrinos? ¿Qué pasará con ellos? Eso es tener la vista atrás. Así es. Yo tengo que seguir adelante. Y me sigo adelante. Voy, como dice, esparciendo la semilla. Esparciendo la semilla. ¿Sí? La preciosa semilla. Irla regando. Ir diciéndoles. Y entonces dice, por cuanto ahora es necesario, ¿qué cosa? Que estéis siendo un poco afligidos. Si con este poco el mundo se me cae en pedazos, ¿cómo será con los pobres? Claro, la gran. ¿Cómo será? Pregúntate tú mismo. Si con lo poco no me mayor. ¿Sí ves? Amén. Y entonces dice, ¿qué cosa? Porque es necesario, por diversas pruebas, ser afligido un poco. ¿Para qué? Para que vuestra fe, es decir, ¿la fe de qué? El poder que tú crees que tienes, ¿no? Que es más precioso que el oro. La fe que tú tienes tiene más valor de lo que haya, ¿Tú crees que tenga? que todo lo creado. Mejor que la preciosa. Eso es más precioso. El resto, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Amén. ¿Qué cosa? Es probado por fuego, sea hallado. ¿Qué cosa? Mi fe tiene que ser hallada ¿en qué? En alabanza. Ahora, yo no conozco una alabanza que tire lágrimas. Alabanza, o sea, exaltación, exultación. O sea, es alegría a lo máximo, una alegría que no tiene límites, una alegría que se desborda. Esa es una alabanza. Así tiene que ser hallada mi fe. Así me pase lo que me pase, yo tengo que estar. Como dice un dicho que dicen los judíos, ¿no? Que cuando sucede un acontecimiento nefasto, o sea, una muerte,
o sea un accidente. No, ellos dicen Baruch Dayan Haemet, ¿no? Bendito sea el juez de la verdad. No, ay, ¿qué te pasó, Miguel Ángel? Es que me mordió un tiburón. Ay, Dios sabe, Dios tenga. Yo mismo busco el mundo. Ah, no, bendito sea el juez de la verdad, porque te haya mordido un tiburón. ¿Por qué? Porque un acontecimiento que nos ocurre para mal, para los escogidos, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Una corrección. ¿Sí? Es una corrección. Porque dice que es lo mismo, ¿no? Que si nuestros padres nos disciplinaban duramente, con mayor razón nuestro Padre Celestial. No es porque, chuzo, se me cayó el billete, le echo la culpa a mi hermana por andarme distrayendo. No, porque de pronto ando muy pensativo en ese billete y estoy dejando las cosas de arriba a un costado. Entonces por eso dice qué cosa, que tiene que ser probado. Y entonces yo tengo que bendecirlo a él por la prueba. No es fácil, no, eso no es fácil. ¿Quién va a bendecirlo al Padre por un hecho negativo que me ocurre? Antes le pongo, pastor, oren por mí que me pasó esto. Es mi primera reacción. ¿Sí? Pero como hijos escogidos, elegidos, rociados, tenemos que tener eso, ¿sí? Bendecir en todo. Por eso dice Shaul, ¿no? Hay que bendigan en todo. En todo tiempo. Por todo tiempo. Y cuando dice todo tiempo, de acuerdo a Eclesiastés, dice que hay 28 tiempos para el hombre, ¿no? O sea, siempre hay un positivo y hay un negativo en esos 28 tiempos del hombre. O sea, en los 28 tiempos de la vida de cada uno de nosotros hay esos acontecimientos. Unos positivos, otros negativos. Y entonces dice, en todo tiempo, o sea, si me pasa algo malo, tengo que bendecirlo. Y si me pasa algo bueno, con mucha más razón, pues, ¿no? Pero eso es para el que está firme en la roca, para el que es maduro en la fe. Porque si yo soy inmaduro, entonces, chuta, me pongo lo primero es, sí. Pero eso es cuando uno sale, claro, cuando yo me doy cuenta de que eso es así, cuando ya sale de mí, sale así natural, bendito seas. ¿Te acuerdas que cuando eras cristiano te decía una cosa? Alabado sea Dios, decía. Así es. ¿No? Así es. No está mal. Así es. Pero es que algo siempre tiene que decir, siempre. No. Ya nosotros tenemos que decir, bendito sea quien. El juez de la verdad. Baruch Dayan Haemet. Tenemos que aprender. Entonces dice que El grupo, por favor, por favor. dice a quien amas sin haberlo visto. ¿Con respecto a quién? A Yahshua, ¿no? Y quien aún no viéndolo, pero creyendo, te alegras. Te alegras. ¿Por qué? Porque has obtenido el fin, o sea, el fin de esa fe, el fin de esa fidelidad, el fin de esa obediencia y el fin de ese creer. ¿Qué cosa es? La salvación. Ahí viene, dice, mira, ahora el fin de la salvación. Acá dice qué cosa, para alcanzar. El poder es para alcanzar, pero cuando ya tengo el poder, entonces ahora sí que veo. El fin de ese poder es la salvación. O sea, es un poder que tiene un inicio, pero que ese poder al final me va a llevar ¿a dónde? A la salvación. Pero hay que trabajar en ese poder. Es decir, la salvación tiene un poder. ¿Sí o no? Y entonces por eso, si sigues viendo, pero ya no me voy a ir más allá, porque si no me voy a quedar sin tiempo para la parashá. Entonces dice que el versículo 25, 22, le dice a quién. Aquí está hablando con quién, con Moshe. Ojo, porque así dice el 25.1. Y Adonai habló a Moshe diciendo, ¿no? Y sigue hablando. En el 22, ¿qué le está diciendo? Respecto a los muebles. ¿De qué? De la casa.
Los muebles, es decir, los muebles de tu cuerpo. Acuérdate que el tabernáculo soy yo, eres tú. ¿Sí? Entonces, adentro de mí hay un mobiliario. Y en un lugar de ese mobiliario, Él se va a encontrar contigo. Se va a encontrar conmigo. Ojo, 22. Allí me reuniré contigo entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y por encima del propiciatorio hablaré contigo. Él se quiere reunir contigo, ¿para qué? Para hablar contigo. O sea, ¿quién es el que va a hablar? ¿Yo o él? Él es el que va a hablar. Él necesita un lugar en mi cuerpo para él reunirse conmigo. Oye, Miguel Ángel, ya sabes, allá nos reunimos. ¿Y para qué nos vamos a reunir? Porque vamos a hablar, ¿no? Pero como somos humanos, aquí es el que pone es el que habla. Los dos ponemos, los dos hablamos. No. ¿Sí o no? Pero él también quiere una reunión contigo. No tienes que ir al parque, no tienes que ir a un hall, nada. Es en tu cuerpo, él quiere un sitio. Y entonces él quiere ¿qué cosa? Que arregles, que ordenes un mobiliario que hay dentro de mí. Porque hay un lugar que ahí él quiere reunirse. Entonces tú tienes que ir. A ver, cuando dijo, ¿qué cosa? ¿Qué empieza en el mobiliario? Empieza con un arca de madera. Y esa arca tiene una tapa. Y sobre esa tapa van dos querubines. ¿No? Y en eso, dentro de esa arca, ¿qué va? Van las tablas de la ley. Dice el arca, y le llama el arca del testimonio, ¿no? Entonces, el testimonio es la ley. ¿Sí? Él necesita que el arca, que es mi corazón, que es tu corazón, y el propiciatorio, que es el asiento, es el trono del rey. Es decir, en mi corazón tiene que haber un trono. Y Él en ese trono se va a sentar para hablar conmigo. Pero ¿cómo va a hablar conmigo? Te explico. Nos reunimos entre abogados. ¿De qué vamos a hablar, mi doctor? Hablamos ahorita del juicio político. O sea, hablamos de las leyes. Y los que hablamos somos ¿qué? Entendidos de la ley. Legistas. Legistas. ¿Ya vio? Es decir, los dos hablamos del mismo idioma. O sea, no es que yo soy carpintero y vamos a hablar de leyes y me voy a reunir con usted. No cuadra, no rima. Entonces, así mismo, si yo tengo que reunirme con mi Creador, con mi Padre Celestial, Él quiere que esté las tablas de su ley en mi corazón. Y entonces, cuando estén las tablas de su ley en mi corazón, entonces Él viene allí a reunirse conmigo y me viene a hablar. Entonces podemos hablar. Porque yo no le voy a hablar, oye, padre, sí sabes, pues, para romper el hielo, te cuento un chiste. Y tú crees que, sí, pero primero sírveme un café, padre. ¿Tú crees que? Y eso se habla. Eso hablan en altares de Baal. ¿Se has oído? ¿No se has visto? Sí. Yo no creo que nunca has visto. ¿Sí? ¿No? Entonces, no. Dice que tiene que haber ¿qué cosa? Un testimonio primero. En mi corazón para él ahí reunirse. Ojo, que aquí es ¿qué cosa? Es puntual. Porque ¿con quién está hablando aquí? Con Moshe, ¿no? Entonces, vámonos al otro lado, 29:42. Capítulo 29:42. Ahora dice, este será el holocausto perpetuo durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido a la entrada de la tienda de reunión en presencia de Adonai, donde me reuniré con vosotros. Ahora él se va a reunir con el pueblo. Acá se reunían con él Personal. puntual, particular, pero también él quiere reunirse. Acuérdate que la congregación somos uno, pero somos algunos, Somos del todo. ¿no? Y entonces cada cual tiene que tener
su reunión con Él. O sea, cada cual tiene que tener su corazón con sus tablas. No puede haber otras tablas, sino las que Él dio. Y ahí está el Shabbat. ¿Sí ven la importancia del Shabbat? ¿Cómo se va a reunir con alguien que no tiene el Shabbat ahí? Que va con unas tablas donde dice, no, ya el Shabbat fue abolido. O sea, no va con 10 palabras, sino que va con 9 palabras. ¿Sí o no? ¿Tú crees que sea así? No. Porque aquí dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras también pasarán. No. Nunca pasarán. Y entonces dice aquí, ¿qué cosa? Que Él se va a reunir para hablar, dice. Sí, se va a reunir con vosotros para hablar contigo. Ojo, a ver, se reúne con nosotros, pero va a hablar con nosotros. No, ¿con quién? Con la cabeza. Porque la cabeza es la que dirige. ¿Sí? ¿Sí entiendo? ¿No? Entonces ese es el encuentro. Por eso es que dice Hebreos 4:16, que dice leer, acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? Porque Él ya nos está invitando. Él se quiere reunir con nosotros, pero tiene que estar el corazón con sus leyes y con el trono dispuesto para que Él se siente. No que se siente mi vanidad, que se siente mi enojo, que se siente mi odio, que se siente mi orgullo, que se siente mi infidelidad, que se siente así, que se sientan mis bajas pasiones, que, etcétera, etcétera. O sea, es decir, todo lo que no es justo. No puede haber eso. Entonces, eso tiene que estar limpio. Por eso es que manda a limpiar. ¿Sí ves? Si tú lees, manda a limpiar a través de ¿qué? De la sal, de la sangre, manda a limpiar. Y consagra. Y es más, antes de que te sientes, incluso habla de ¿qué? De una vestidura. Hoy Aarón y sus hijos se vestirán de esta manera. ¿Sí? ¿Qué dice? Ese mobiliario dice que hay unas cortinas que se llaman mujeres, que ya lo sabemos. Y esas mujeres son hermanas. ¿Sí? Esa es la que le gusta a Roberto. Del 26:3, cuando habla acerca de las cortinas, en el hebreo está hablando de que esas cortinas son hermanas. Es decir, son mujeres hermanas. Las cortinas son las que circuncidan la casa de oración. Es decir, las mujeres son importantes en el servicio de la casa de oración de Él. Rodean. Porque las mujeres tienen algo, ¿sí? Que las hace diferentes de los hombres. Como dice, las mujeres pueden, ¿cómo le puedo decir? Tienen una parte, como dice, fina. El hombre puede ser un poco áspero, grueso, pero la mujer tiene esa parte fina. Ternura. Bueno, puede decirle así esa ternura. Ternura. Pero en el servicio hay eso. O sea, es una parte, una parte de la feminidad, podríamos decir, que también tiene el templo. ¿Por qué? Porque el templo es congregación de ¿qué? ¿De hombres solos? No, de mujeres. Y las mujeres ponen esa parte en un templo. Lo que el hombre no ve, acuérdate que la mujer fue hecha ¿para qué? Para ayuda idónea del hombre. Lo que el hombre, por ejemplo, el rey no puede ver. Él ve lo puntual, pero no puede ver lo general. Pero las mujeres sí pueden ver eso. Como dice, ese sexto sentido que tiene. Oigan, mi Robert, me parece que esto, así yo lo estoy viendo. Y eso es servicio. No se queden calladas. Pero eso se transmite unas a las otras. Por eso dice, eso es algo más profundo que tienen que trabajar las mujeres. Y que los hombres tenemos que respetarlo. También. Así que las cosas por su nombre, porque los hombres simbolizan las tablas de arriba y de abajo. Es decir, acuérdate que dijo, veo a los hombres como árboles. Los hombres simbolizan las tablas del tabernáculo. Y la parte que está arriba, la parte espiritual o la parte terrenal, quienes están más conectados con la parte de arriba. Pero que primero lo terrenal y después lo espiritual, dice Shaul.
que es importante. Entonces, el trono va a representar el corazón, o que es el arca, el testimonio de la Torá y las leyes, y el propiciatorio o la tapa del arca, que va a ser el trono, ¿no? El arca es el corazón. Cada uno tiene la responsabilidad de ¿qué? De poner el trono del Eterno en nuestros corazones. Responsabilidad. Responsabilidad. Para eso estamos, para eso nos congregamos. Para que Él, como dice, nos cambie, nos haga, acuérdate que leímos, renacidos, regenerados, nacidos de nuevo. Pero solamente eso ocurre cuando de mi corazón esté, como dice, haya hecho una limpieza. Yo mismo tengo que quitar, envidia, odio, maledicencia, rencor, todo, orgullo, todo, todo, exacto, amén. Todo fruto de la carne. Y tengo que poner los frutos del Espíritu. Pero eso lo logro a través de la Torá, el estudio de la Torá. Para eso es este ciclo, para irme dándome cada vez más luz, entrándome luz a la oscuridad que tengo. La consagración, por eso es importante, dice 1 Corintios 11:4, acuérdate que dice respecto a la cobertura, ¿por qué los hombres tienen que tener una cobertura? Porque dice la consagración de Aarón, dice que somos reinos de reyes y sacerdotes, es decir, consagrados, y los consagrados tienen que tener ¿qué cosa? Una cobertura. ¿Tú te imaginas a Yahshua cómo está ministrando en el templo celestial? Con todo. Mi hermana Sandrita, usted que recién por aquí, ¿alguna vez ha pensado en eso? Que él tenga una vestidura allá. Nunca se imaginó, ¿no? O me acuerdo, no, es que a mí me enseñaron esas películas y lo veía con un traje blanco y un saco rojo ahí. No. Él es el Cohen Hagadol. Y entonces la figura, acuérdate que a Moisés se le presentó una figura de una realidad, ¿no? Entonces el Cohen Hagadol, la función de Yahshua es esa. Si tú lees Hebreo, eso me lo está diciendo. Pero la figura es esta. Aquí cuando dice la vestidura, exactamente así está Yahshua allá. Allá está Yahshua allá. Con pectoral, con la tiara que se le llama, o el mitznefet, porque los kohanim, los sacerdotes, usan mitra. El Cohen Hagadol usa una tiara. O sea, es una cobertura diferente, ¿no? La de Cohen es tiara, y la de los sacerdotes, los otros pendientes. Claro. Entonces dice, pondrá el turbante sobre su cabeza, ¿no? Y sobre la turbante la diadema sagrada. Tomarás el aceite. A propósito del aceite, dicen, no sé si ustedes eso, de que los reyes de Inglaterra, cuando los consagran, los ungen con un aceite de Israel. Sí, usan una cuchara de oro. Sí, una cuchara de oro. Ya, que es un aceite hecho allá. Entonces vemos de que aquí es la figura, ¿no? Que están tomando el aceite y lo derraman en su cabeza y lo ungirán. Entonces vemos de que esta parte de ¿para qué sirven las piedras? Acuérdate que llevan unas piedras en las hombreras, y asimismo sobre el corazón del Cohen Hagadol. ¿Es para qué? Uno, para recordar los nombres. Las piedras recuerdan los nombres. Acuérdate que tiene una piedra en cada hombrera, y las piedras van grabadas los nombres. Sobre el pectoral va una piedra por nombre, o sea, uno para recordar y el otro para mencionarlos. Es decir, Yahshua está mencionando los nombres en su oración intercesora. Por eso te acuerdas que leíste en Juan, ¿no?
Johanna 17. Yo no oro por los del mundo, porque los del mundo no están en ninguna piedra. Él ora por los que están en esa piedra. Pues yo oro por ustedes, por los que pertenecen. Pero nosotros, a través de su sacrificio, estamos injertados ahí, en esa piedra. Entonces tenemos, nuestra intercesión también está ahí. Esas piedras recuerdan su nombre. Ahora, si los hijos de Israel clamaron 400 años, ¿sí? ¿Cuánto crees que Yahshua tiene intercediendo 2000 años más? No se debe escuchar, porque el clamor de Yahshua, ¿cuál es? Hecho 1:6. Hecho 1:6. ¿Qué es lo principal del clamor? Hecho 1:6. ¿Será? Así pues, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Adón, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Previo a la ascensión, ¿no? Ellos estaban preocupados ¿de qué? Del reino, la restauración. Eso es la preocupación. Para regresar de Ellos no estaban preocupados, oye, y vas a desatar tu ira, va a venir el rapto. No, ellos están la restauración. Y entonces le dicen: no les toca a vosotros saber qué cosa, los tiempos, es decir, los moed, y las épocas, o sea, el día en que el Padre puso en su sola potestad. Por eso es la importancia de ¿qué? De las fiestas. Porque de acuerdo a esas fiestas y en el tiempo es que el Padre va a hacer la restauración. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿por qué? Porque dice Isaías 49, 5, 6. Isaías 49, terminamos. 49, 5, 6 dice: ahora pues, Adonai, que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel, también así me ha honrado Adonai, y mi Elohim ha sido mi fortaleza. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí, yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance a los confines de la tierra. ¿Cuál es el propósito del Mashiach? Es ese. Por eso es que los discípulos le preguntan, antes de su ascensión, ¿no? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Y él le dice: no, eso está en la potestad de mi Padre, de acuerdo a sus fiestas y en el día señalado. Esa es la pista. Fiestas y día señalado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Isaías, ¿qué cosa dice? Ahora pues, Él me formó, dice. Si Él lo formó, ¿cómo puede que el pensamiento occidental decir que Él es Dios? No, dice que lo formó. Dios formando otro Dios. Tiene que haber un solo Dios. No pueden haber dos. Entonces Él no es Dios. Él es el siervo, dice. Él es el Hijo. Pero no es el Padre. Ojo, dice: ¿para qué? Para que le trajera, dice, para que le trajera a Jacob. Él tiene que llevarle al Padre a Jacob, ¿sí? Y le reúne a Israel, porque Israel está disperso. Él tiene la labor de Mashiach, es reunirlos a los que están dispersos. Por eso es que Pedro, cuando leíste, a los dispersos. A las 12 tribus. Sí, a las 12 tribus. ¿Sí? ¿Qué cosa? Que es liviano, para que le restablezca y le restaure el remanente. Es decir, no son todos, es un remanente. Y también, ahí entramos nosotros. Te pongo, dice, por luz de los gentiles. ¿Para qué? Para que mi salvación también los alcance a ellos. Esa es nuestra parte. Y por eso en Hechos 3:21 también dice Kefa, respecto a Mashiach, que es necesario que Él sea retenido en los cielos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se haya hecho la restauración aquí abajo. O sea, para que Él venga, acá abajo tiene que pasar algo. ¿Con qué? Con la reunión, con la reunificación de las tribus.
Y de ahí, bueno, ahora sí, hay pueblo, entonces viene el rey. Viene el rey. No puede venir un rey sin pueblo. Tiene que haber un pueblo primero. Está completo. ¿Sí? Y entonces, ¿y un pueblo con qué? Un pueblo con Torá pues, también. No va a ser un pueblo sin Torá. Venga, aleluya. Qué belleza. Toda Rabá, que todo Padre Todopoderoso nos bendiga. Shabbat Shalom. Oye, se la vamos precisamente